A ver, los que vienen con alguien de su familia, tómenle de la mano y álcelo. Los que vienen con alguien de su familia, tomen la mano y álcelo. Aquí está mi familia. A ver, ok. Muy bien. Y el que vino solito y ve a otro solito, pues tú eres de mi familia cristiana. Levántele la mano también. Él nos puso aquí para que viviéramos en familia, para que viviéramos en comunidad como Él vive en comunidad a través de la Trinidad. Entonces, es fundamental entender la forma como Él gobierna en su reino y cómo yo puedo participar en el reino de Dios. Ahora, quiero que me acompañe a anotar dos palabras ahí en la definición de gobierno, porque partimos de esto. ¿Qué es gobierno para Dios? Es la dirección y moderación ejercida sobre las acciones de los hombres en comunidades, sociedades o estados. Dirección y moderación ejercida. Mire que el gobierno según Dios es que nos da la dirección y nos da las instrucciones. El tipo de gobierno de Dios no es un gobierno externo, es un gobierno que apela al interior del ser humano para que él considere la dirección que Dios está dando, los estatutos que él está presentando y nosotros caminemos en esa dirección. Él no está con un látigo ni con una vara a ver cada cuándo se equivoca Abimael para darle un latigazo y enderezarlo. Eso lo hemos aprendido del tipo de gobierno en el que nosotros vivimos en nuestra cultura. Hemos aprendido que el gobierno es así, que el gobierno agarra una vara, que el gobierno agarra un cincho, que el gobierno presiona por fuera. Pero ese no es el tipo de gobierno de Dios. El tipo de gobierno de Dios solo da dirección, da instrucción y nos da libertad para que voluntariamente nosotros caminemos. Ese es el tipo de gobierno de Dios. Y lo ha diseñado para nosotros, las personas, los individuos, para las comunidades y para las sociedades o estados. Entonces, ¿dónde comienza el gobierno? Dios es el origen del gobierno. Por favor, agréguele esa palabrita. Dios es el origen del gobierno. Y leemos en Génesis 1:1, ¿quiere leerlo conmigo fuerte? Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Como el Dios que establece el gobierno para nosotros, entenderlo así, Él crea todas las cosas que existen y Él tiene entonces la potestad de establecer la dirección y las formas como debe caminar toda su creación. Ese es el gobierno que Dios establece porque Él es el creador. Él sabe cómo funcionamos. Él sabe cómo funciona esta tierra. Él sabe cómo funcionan los planetas. Él sabe cómo funcionan las estrellas. Él sabe cómo funciona nuestra mente. Y ha dado instrucciones a través de su palabra que tenemos que ir descubriendo, entendiendo para vivir en el gobierno de Dios. Ahora, Dios no solo es el creador, razón por la cual Él es el origen del gobierno, sino que también es el sustentador de todas las cosas, de su creación. No la creó y la dejó a la suerte, al golpe de suerte. Él la creó, la sostiene, la cuida y la sustenta. Por eso no podemos pensar que estamos en esta vida caminando a ver qué me va a pasar, porque Dios, que es el creador, sustenta su creación y Él es el que la gobierna. Aunque parezca que a veces a nuestros ojos físicos se pierde el gobierno de Dios, Dios sigue ejerciendo gobierno sobre toda su creación. ¿Me explico? Así que dígale al que está a su lado, dígale: Dios, voltéalo a ver, no me mire a mí, dígale: Dios tiene cuidado de ti. No te ha soltado ni te soltará jamás. Digo, por si estaba pensando que
soy un pobre, desdichado, camino en esta vida errante. Como hasta canciones salen aquí, ¿verdad? Pero Él es el creador, entonces Él es el sustentador. Por eso de Él emana el gobierno para toda su creación. Pero también Dios es el gobernador, el administrador, si le quiere agregar algunas palabritas que vaya mencionando. Él es el que gobierna y administra su creación. La creación no se manda sola porque Él la gobierna. Él definió leyes, definió límites, estableció orden y lo mantiene. Jamás Dios ha perdido el control de nada, jamás. Que vino un tsunami, está dentro del control de Dios. Que nos movieron el tapete otra vez, ¿cuándo fue que tembló? Ya ni siento yo cuánto tiembla. Nos movió el tapete otra vez y que están pensando que va a haber se va a acabar el mundo. Dios sigue teniendo el control. No se le ha salido de orden al Señor. Él sigue gobernando. Ni los tsunamis han hecho que los mares rompan sus límites, porque Él se los estableció, les puso un orden. Él gobierna a su creación. Al hombre también, Él estableció un orden para los hombres. Así que esta dirección y moderación que Dios ha establecido para su creación se llama gobierno de Dios. Y Él quiere que nosotros entendamos cómo funciona su gobierno para que participemos en este reino. No podemos participar en un reino donde hay un gobierno de un rey sin saber cómo funciona y pretender que vivimos en ese reino. No es posible, tengo que conocer las leyes de ese reino. Entonces, ¿cómo ejerce Dios su gobierno? Anótele la palabrita. ¿Cómo ejerce Dios su gobierno? Primero, a través de leyes físicas. Y estas leyes físicas las ha establecido Dios para toda la creación. Por ejemplo, si yo no conozco la ley física de la gravedad, yo no puedo pretender que voy a dar el siguiente paso y estar flotando, ¿o sí? Yo sé que me va a pasar. Sí, me voy a lastimar otra vez la rodilla, como hace 3 días. ¿Qué tengo yo que hacer? Porque esa es parte de la ley de Dios, es parte de su gobierno sobre toda su creación. Una ley que Newton la descubrió. Él le vamos a poner la ley de la gravedad. No es que así la haya llamado el Señor, pero así le puso el nombre el que la descubrió y se dio cuenta que todo lo que sube tiene que bajar. Y si alguien no entiende esa ley, acá la va a entender por la experiencia. Hasta que se cae, entonces va a entender, yo no voy a dar un paso aquí afuera porque me voy a caer. Y si yo quiero vivir en el gobierno de Dios, tengo que entender que hay una ley que nos gobierna toda la creación que se llama la ley de la gravedad. Y me tengo que someter. Dios no está con un chicote acá esperando a que yo me someta a esa ley para estar bajo su gobierno. Él me dice, ya descubrieron hace algunos cientos de años esa ley, hijo, ten sabiduría, yo les he dado dirección, respeta esa ley para que estés en mi gobierno y funciones mejor. Si no, entonces yo voy a experimentar las consecuencias de no saber esas leyes. Hay otra ley, por ejemplo, la ley de la conservación de la materia. Dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es cierto. Dios nos demostró, y eso es así como funciona la energía. Con su poder, Él y el poder de su palabra, Él creó las cosas de lo que no existían. Esa es la manifestación del poder de Dios. Pero una vez que crea la materia, no se destruye, solo se transforma. Entonces alguien puede tomar agua en un vaso, pero si la mete al refri, ¿qué va a pasar con ese líquido? Digo, al congelador. Se va a convertir en hielo y se puede hacer un
un helado. Pero también la puede poner a hervir y se va a transformar. ¿Se va a convertir en qué? A ver, los secundarios. En vapor. Y no es que haya desaparecido, se transformó, sigue existiendo. Ahora se fue hacia la atmósfera. Al rato otra vez va a venir una transformación en un cambio de temperatura y va a descender en forma de lluvia, agua, otra vez. No se destruye, es una ley del Señor. Si yo entiendo esa ley, puedo sacar provecho y vivir dentro del orden de Dios. Y hay varias leyes que Dios diseñó para que todas las cosas físicas permanezcan dentro de su gobierno. Cuando una de esas cosas físicas no respeta esa ley, entonces va a experimentar las consecuencias de estar viviendo fuera de su gobierno. Por eso Dios nunca ha perdido el control de este mundo, de este universo, de este sistema solar. Jamás. Él sigue estando en control. Pero también creó las leyes morales para todas las personas, porque somos una distinción de la creación de Dios que nos dio una capacidad que se llama lenguaje, mente, razonar, y que nos puede, que es la parte de la imagen de Dios que nos conecta con Él, la parte de su semejanza con la que podemos comunicarnos con Dios. Y por ser una creación corona, entonces Él diseñó unas leyes adicionales a las físicas para todas las personas. Se llaman las leyes morales. Y ahí tenemos los 10 mandamientos. Incluso dentro de los 10 mandamientos, dentro de esas 10 leyes o de esos 10 ordenamientos, hay algunas que se refieren a que nosotros vivamos dentro de su gobierno respecto a nuestra relación con Dios. ¿Cómo dice el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Está definiendo el gobierno de Dios respecto a su persona y a sus criaturas. Y luego hay otras leyes que tienen que ver con nuestra relación con otros semejantes. Por ejemplo, no matarás. ¿Alguna otra? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguna otra? No cometerás adulterio. ¿Alguna otra? No robarás. Todas esas tienen que ver el gobierno de Dios en relación con las otras personas, las otras criaturas de Dios, refiriéndose a las personas. Pero también hay otras ordenanzas de Dios que tienen que ver con su creación. ¿Cómo nos vamos a relacionar con la creación de Dios? ¿Cómo vamos a cuidar? Y para eso el Señor se extiende en Levítico y le da una serie de ordenanzas al pueblo de Dios para que vivan bajo el gobierno de Dios en su relación con toda la creación. Ahora, depende de nosotros que nosotros sigamos la dirección que nos ha dado, sigamos los estatutos que nos ha dado para que entonces vivamos bajo su gobierno. Él nos ha dado la libertad. Dentro de todas esas ordenanzas nos da libertad para vivir en su gobierno. Pero esa libertad incluye que yo no quiera vivir bajo esas órdenes. ¿Me explico? Mire, hasta el gallo se rebeló. O el gallito. Entonces, dentro de esa libertad está el que yo decida no vivir bajo ese gobierno. Y entonces, hay quien decide, por ejemplo, la ley de la aceleración. Entre más rápido va un objeto, más difícil detenerlo. Pero hay algunos que parece que sienten que con su mente pueden frenar el auto y viajan a 150, a 180 y creen que van a llegar a su casa con bien y de repente chocan porque decidieron, saben que a mayor aceleración, más dificultad para frenar ese objeto. Sin embargo, decidieron no someterse a esa ley por su propia voluntad y experimentan las consecuencias de vivir fuera del gobierno de Dios. ¿Hasta ahí vamos? Ok,
Entonces, ¿cómo creó Dios al hombre para que tuviera la capacidad de entender el gobierno de Dios y vivir ejerciendo también el gobierno de Dios? Porque hay algo bien importante aquí en Génesis 1:26 que me gustaría que leyera fuerte conmigo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hace algunas semanas compartíamos acerca de que esa imagen que Dios pone en nosotros nos da dignidad, nos da el valor que tenemos para Él por el hecho de habernos creado. Pero también nos da el ser. No vivimos para ver quién podemos llegar a ser. Ya somos para Dios alguien especial desde el momento en que somos concebidos. Eso tiene que ver con su imagen. Pero también dentro de esa semejanza, Él nos da un capital interno que nos capacita para vivir bajo su gobierno. Y esto es la mente. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, venimos de una mente llena y afectada por tantas cosas negativas, tantas mentiras de nuestra cultura, que vivimos conforme a esas mentiras. Y cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida aceptando su sacrificio para volvernos a unir al Padre y empezar a vivir como Él nos diseñó, entonces Él pone en nosotros la mente de Cristo. Nos capacita, renueva la capacidad de nuestra mente para poder entender el gobierno de Dios. Pone en nosotros algo que Yarley dice es lo más valioso de todo ser humano: su conciencia. Porque su conciencia finalmente le va a decir que es bueno, que es malo, aún sin conocer su palabra, aún sin conocer a Cristo. Cualquier persona puede percibir que es bueno y que es malo, y con todo y eso a veces decide hacer lo malo. Pero eso es lo más valioso. Cuando alguien pierde su conciencia, deja de valorar la vida humana. Cuando alguien pierde la conciencia de sí mismo, es capaz de quitarse la vida. Cuando alguien pierde la conciencia del valor de la vida, es capaz de ir y practicarse un aborto. Es capaz de quitarle la vida a otra persona. Se degrada el valor del ser humano cuando alguien pierde su conciencia. Por eso es parte de nuestro capital y todos tenemos conciencia. Hasta Charlie, que una vez llegó corriendo y quería tocar los cactus que tenía mi papá ahí en un florero en la sala, y siempre le decía no, y otra vez venía y quería tocarlo, no, pero una vez quiso sorprender y llegó corriendo y se tropezó y cayó sobre los cactus, se llenó toda la cara, y entonces su mamá tuvo que venirlo a rescatar para limpiarlo de los cactus. Y al otro día llegó Charlie caminando despacito y empezó a acercar la mano mirando a todos. No, Ica, dice. Su conciencia empezó a funcionar en ese aspecto. A entender cuando le dicen no, identifica lo bueno de lo malo. También nos dio voluntad para determinar, para decidir. Nos dio emociones para experimentar en esta carne y que nos conduzcan a la obediencia a Dios. Nos dio dones, capacidades, habilidades que de acuerdo a la vocación que Dios nos ha dado, Él las usa para que vivamos bajo su gobierno allí donde estemos. Como taxista, allí va a utilizar esos dones, va a utilizar esa mente, va a utilizar esa conciencia para vivir bajo el gobierno de Dios, mantener el orden de Dios. Y mire, no solo Dios establece leyes físicas, pero también le dio la capacidad al hombre de gobernar y someter a toda la creación. En Génesis 1, 27 y 28, que es la que sigue, propósito. Lo vamos a leer, si me ayuda ahí a leer la siguiente. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios fuerte y les dijo: fructificad. ¿Qué más? Multiplicaos. ¿Qué más? Llenad la tierra. La siguiente, por favor. Y sojuzgadla y señoread.
Entonces, cuando menos 4 cosas le definió a la razón para la cual lo creó. Lo creó para que Él ejerciera el gobierno de Dios en representación aquí en la tierra sobre toda su creación. No solo nos pidió que aprendiéramos a vivir bajo su gobierno, bajo sus leyes físicas, bajo sus leyes morales, pero también le delegó al ser humano que pudiera ejercer ese gobierno sobre toda la creación. Y entonces le permite entonces al taxista, por ejemplo, a entender las leyes que se han puesto de forma natural y someterse a ellas para vivir en el orden de Dios. Y eso lo pone a discreción de la libertad que nos ha dado. Es decir, tienes el lineamiento, tienes el ordenamiento, espero que tú te sometas en obediencia a vivir bajo mi gobierno. Y entonces el taxista decide, si se pasa el semáforo, el hermanito cristiano que viene el domingo a la iglesia, muy cristiano con su Biblia y levanta y adora al Señor, ese mismo hermanito a la hora de estar el amarillo decide acelerarle y pasarse el rojo. Un pasarrojos cristiano que se revela al orden y al gobierno de Dios, establecido por la misma delegación de autoridad hacia los hombres y que ahora tenemos esas leyes. Pues bien, ayer me hice un autoexamen. Fui a Tamazulapan y saliendo de aquí, al salir de la gasolinera, pasó uno rápido así que parecía que pretendía no dejarme salir de la gasolinera. Y entonces yo reaccioné y dije, hasta mi esposa me dice, mira ese. Digo, sí, le digo, no sabe manejar. Y cuando dije, no sabe manejar, parece que el Señor me dijo, a ver si tú sabes manejar. Y entonces sentí como que el Señor me dijo, te voy a probar. Y entonces empecé a manejar. De acá a Tamazulapan son como 2 horas, 1:45 yendo tranquilo. Y entonces dije, lo primero, voy a ir bajo el límite de velocidad. Y ahí me ordené, 100, 90 en algunas curvas, a veces daba chance de 110 y en otras hasta 70. Y dije, ahí la llevo. Pero luego me encontré un camión y dije, ¿qué hago? Y ya ahí le iba a acelerar, pero me acordé que hay una línea permanente y hay una punteada. ¿Qué significa la punteada? ¿Y la permanente? Que no puedo. Así no venga nadie. Eso marca una ley establecido por la autoridad que Dios le dio al hombre que sometiera todas las cosas. Y a esa ley nos hemos sometido como ciudadanos de este país a respetar la ley de tránsito. Y aunque no haya ningún policía, o como le hacemos a veces, fíjate si está el federal, y si no está, le aceleramos, ¿no? Violando todas las leyes que nos someten al gobierno de Dios, porque finalmente es el gobierno de Dios que ha delegado a los hombres, pero finalmente es el gobierno de Dios. Entonces yo ya iba a acelerar y dije, no, está la permanente, pero mi mente bien carnal, pero no viene nadie. Y viene despacito. Y vi el retrovisor y no hay policía. Y dije, no, Señor, no, voy a respetar la ley. Y entonces me fui ahí como 3-4 minutos atrás del camión hasta que empecé a ver la punteada. Y dije, ahora sí, pero ya venía un carro enfrente. Ley de la aceleración. Yo decidía si le aceleraba y me arriesgaba. Así que dije, bueno, me voy a esperar. Ok, ya rebasé, me acomodé otra vez. Y luego de repente vi que mi hijo se acercó y le dije, ¿qué haces aquí? Ponte el cinturón de seguridad. Todos vamos seguros, el único que va inseguro eres tú porque estás aquí. Ponte el cinturón de seguridad. Y así como que iba yo sintiendo que la hacía, ¿no? Que aprobaba el examen. Pero en un momento que tuve que rebasar, me pasé hasta 120. Entonces, en un trayecto de ¿cuántos kilómetros serán de aquí a Tamazulapan? ¿100 kilómetros? No, menos. 60 kilómetros. 2 horas de trayecto, ida y vuelta. Violé el orden de Dios una sola vez. Y eso estando bien consciente. ¿Se imagina si no estoy consciente? Pero luego vengo y me quejo con el Señor. Señor, sácame de esta silla de ruedas.
Mira que yo te voy a servir, te voy a amar. Es que cuando rebasé en línea permanente, ese autobús se me metió. O sea, él es el culpable, el del autobús. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Y encima, Dios me tiene que sacar de esta silla de ruedas, porque yo no me sometí a su gobierno. ¿Me explico hasta ahí? Ahora, esto no tiene nada que ver con emocionalismo. Ay, quiero sentir la presencia de Dios para respetar la línea permanente. No. Para eso Dios nos dio el capital interno, si le quiere regresar. Nos dio el capital interno, nos dio la mente, nos dio la conciencia para saber si es correcto o incorrecto. Nos dio la voluntad para finalmente decidir si lo hago o no lo hago, me retracto. Nos dio el lenguaje para comunicarnos, en este caso con mi hijo. Hijo, ponte el cinturón para vivir bajo el gobierno de Dios. Mire, estamos hablando de que este año 2020 es el año de la familia. Dios estableció su gobierno sobre la familia, pero yo no puedo ejercer el gobierno de Dios en la familia si yo, habiendo recibido ese capital interno, yo no lo pongo en práctica para vivir bajo el gobierno de Dios. Si yo hago eso, no me autogobierno, pero sí ejerzo gobierno sobre mi familia, en primer término, entonces yo voy a traer caos a mi familia. Y parece que estamos en una dinámica bien especial con mis hijos, porque estamos retomando el control sobre estos aparatitos. Perdí mucho tiempo dándoselos. Ahora me está costando trabajo el orden, el gobierno, el autogobierno. Y entonces mi hijo le digo, hijo, deja ese celular, ya nada más tienen 20 minutos al día, no más, y no lo tocas. Pero también me ayudan a mí, porque de repente yo estoy ahí. Ahí está, mira, tú sí nos pones a nosotros la ley y tú no la cumples, ¿cómo está eso? Sí, tienes razón, hijo, tienes razón, y me enderezo. ¿Cómo es que tengo que entrar allí? Bueno, el Señor ha puesto la capacidad en mí para autogobernarme. Yo no puedo gobernar dentro del gobierno de Dios si yo mismo no me someto al gobierno directamente con Dios. Yo estaría fuera de su gobierno, tratando de gobernar a la familia, tratando de gobernar en mi trabajo, tratando de gobernar en la escuela si soy profesor, tratando de gobernar en la iglesia si soy líder. Pero si no tengo autogobierno, yo voy a traer caos en cualquier lugar donde yo pretenda gobernar, ejercer gobierno de Dios. Entonces, Dios nos creó precisamente para cedernos, delegarnos esa autoridad para gobernar. Pero primero nos tenemos que relacionar con Él para conocer cómo es Él, quién es Él, qué le agrada a Él, qué espera de mí. Cuando yo me relaciono con Él, yo aprendo esas cosas de Dios y voluntariamente entiendo su gobierno y me decido someter a su gobierno. Antes de quejarse de su familia, de su marido mandón, de su esposa controladora, de sus hijos rebeldes, de su patrón exigente, veamos cómo me comporto yo ante el gobierno de Dios, mi autogobierno. Porque Él me revela todo eso a través de una relación personal. Mire, yo quisiera resaltar esta parte, porque Dios no es un Dios espiritual para que nos relacionemos con Él en lo espiritual. Él es un Dios espiritual que creó todo lo físico y tiene relación con todo lo físico para establecer su reino. Entonces yo no puedo pretender tener una relación con Dios solamente en el plano espiritual para que en el resto de plano físico y material yo me gobierne bajo mis decisiones lejos del gobierno de Dios. Eso es incongruente. Sin embargo, Dios nos da la libertad de hacerlo. Y es por eso que todos, sin excepción, hemos experimentado las consecuencias de vivir lejos del gobierno de Dios, en rebeldía de Dios. Todos lo hemos experimentado. Estaba yo quitando un madero, una cerca de madera, y entonces no sé en qué momento la mente no me funcionó. Porque estaba el palo así
Y entonces yo agarré este palo y a este le pegué así. Y le di tan duro porque dije, sí lo puedo quitar, que le di demasiado duro y me di. Por eso me quedó esta nariz de artista. Aguilucha. Me rompí el tabique. Y entonces yo me extravié, no usé mi mente y entonces sufrí las consecuencias. Hay mucho tipo de consecuencias que nosotros hemos experimentado por causa de no someternos al gobierno de Dios en primer término para nuestra vida. Porque si yo me someto al gobierno de Dios y me autogobierno, entonces con toda seguridad, con toda confianza, una vez que yo me he sometido al gobierno de Dios por autogobierno, la palabra también menciona por dominio propio, entonces voy a poder ejercer el gobierno de Dios sobre otras personas. Y es la crisis que ahorita tengo con mis hijos, porque los quiero someter al gobierno mío, pero yo no me autogobierno todavía con ese aparatito. Eso es incongruente y voy a traer caos si no me ordeno. Luego, vamos a ver gráficamente, yo no se los puse gráficamente porque no me daba el espacio en la hojita, pero usted lo puede dibujar atrás. La siguiente, ¿cómo fluye la autoridad de Dios? La autoridad de Dios fluye de Dios hacia el individuo. Dios creó primero al individuo, a Adán y a Eva. Entonces, de esa manera fluye la autoridad de Dios. Dios se comunica de manera personal con cada ser humano, le establece su dirección, le establece sus lineamientos y espera dentro de esa libertad que le da que el hombre responda voluntariamente en obediencia y se someta al gobierno de Dios, se autogobierne. Ese es el orden de Dios. Pero después Dios creó las instituciones de la familia, la iglesia y el gobierno civil, y entonces le delega a todo ser humano que ejerza esa autoridad en esas instituciones. En la familia, ¿a quién le delegó la autoridad? Y a la mamá. A él lo puso de regente y a ella la puso de vicerregente. Que nada más el esposo tiene la autoridad, porque entonces si lo interpretamos así y le agregamos el contexto de nuestra cultura machista, donde aquí el que tiene la voz soy yo, entonces ya nos amolamos, porque aunque sea cristiano, él va a pensar que él tiene toda la autoridad, pero no, Dios a ella la puso como vicerregente en ese hogar y también le dio autoridad. Dios jamás le da la autoridad a una sola persona, la distribuye para poder gobernar las instituciones. En la iglesia, ¿cómo está la autoridad en la iglesia? ¿A quién ha puesto Dios como autoridad en la iglesia? ¿Y a quién más? Y a los líderes. Hay diferentes tipos de gobierno que ha establecido, que han surgido en la iglesia conforme la historia episcopal, congregacional, representativo y otros, y que no recaen en una sola persona. Es distribuida en varias personas cuando se gobierna una institución. Pero también en el gobierno civil, ¿a quién Dios le ha delegado en el gobierno civil la autoridad? A los presidentes y a quién más. Gobernadores, bueno, me están hablando solo del poder ejecutivo, pero hay otros dos: legislativo y judicial. Nunca Dios le entregó el poder a una sola persona en ninguna institución. Cuando se trata de gobernar instituciones, lo reparte, porque por naturaleza los hombres tendemos y somos malos. Somos pecadores. Y entonces a veces viene alguien y nos dice: no, el hombre es bueno, las que son malas son las instituciones. Y entonces vienen y cambian las instituciones y ponen a hombres buenos que finalmente terminan haciendo lo malo, porque el mal viene en el hombre. Y por eso el Señor, cuando se trata de instituciones, lo reparte en varios para que se puedan estar ayudando a vivir bajo el gobierno de Dios y puedan ejercer bien el gobierno. Por eso la esposa
no se debe quedar callada con su esposo. Dios la puso como vicerregente para que le ayude a su esposo a darse cuenta cuando está ejerciendo mal gobierno en su casa o cuando él no se está autogobernando. Entonces la esposa, con mucho cariño, con mucha sabiduría, con mucha gracia, le va a hacer ver en un espejo a su marido cómo está funcionando. Porque si lo hace sin sabiduría, resulta en toda una revolución y hasta la tercera guerra mundial que estamos esperando se puede venir. Porque no lo hace con sabiduría. Hay formas de hacerlo. Entonces, lo mismo sucede en la iglesia. ¿Quién dijo que los pastores no se equivocan? ¿Quién dijo que los pastores somos perfectos? Es la mentira más grande del mundo. Nadie es perfecto. Pero para eso Dios pone liderazgo que está junto con el pastor, junto con los líderes, junto con los pastores, para ayudarnos mutuamente a vivir bajo el gobierno de Dios y entonces ejerzamos un gobierno dentro de los lineamientos de Dios en esa institución donde nos ha puesto. Lo mismo sucede en el gobierno civil. Dios puso allí a nuestros presidentes, pero también le ha puesto a otras personas en otros poderes para que hagan pesos y contrapesos y puedan ayudarse a vivir dentro del orden de Dios, que muchos ya no entienden el orden de Dios. Lo que han hecho es dejar de reconocer el gobierno de Dios y establecer un gobierno humano. ¿Cuándo sucede eso, por ejemplo, en la familia? Cuando el hombre decide no someterse a Dios, pero sí toma el versículo que dice: el hombre es cabeza de su mujer, y bien cristiano y bien creyente toma en cuenta eso y es cabeza, pero es una cabeza dura porque no entiende las verdades de Dios, entonces mete en crisis, mete en caos a su familia. Luego, si es en la iglesia, lo mismo puede suceder. Hay iglesias que han sido llevadas al destierro, a la perdición. Jim Jones en los 70s, un pastor llegó a manipular a la congregación que tenía cerca de 500 personas, a hacerles creer que el Señor Jesucristo ya venía y que tenían que estar en un ayuno, en santidad, y que tenían que acercarse a Dios. Y esas 500 personas, todas vestidas de blanco, con túnicas, les hizo beber veneno y todos murieron. En los 70s. Porque no hubo nadie al lado de él que le ayudara a darse cuenta que estaba yendo fuera del gobierno de Dios y condujo a toda una congregación a la muerte. Lo mismo puede suceder con los gobiernos de las naciones. Y Dios ha puesto a otras personas en otros poderes y también ha puesto a los ciudadanos para que a través del uso de su capital interno como la conciencia podamos decirle a nuestros gobernantes: hey, eso que estás haciendo de autorizar quitarle la vida a los que aún no nacen, eso está fuera del gobierno sobrenatural de Dios para esta creación. Y aunque no crean en Dios, si tú lo haces, vas a tener consecuencias no solo para ti, sino para toda la sociedad por estar creando ese tipo de leyes. Y ahí es donde tenemos que actuar con nuestra conciencia para alertar a nuestros líderes de las cosas fuera del gobierno de Dios que están haciendo. Ahora, ya para ir terminando y cerrando este tema, Génesis 2, 16 y 17. Quiero que lea conmigo ese versículo. También lo tiene en su hojita. ¿Sí? ¿Lo tiene? Juntos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios creó al hombre con libertad. Anótele, por favor. Dios creó al hombre con libertad. Dios fijó límites, leyes físicas, leyes morales para la seguridad de su creación. Y mientras éstas se respeten, vivirán en el orden divino. Por eso, Dios le ha dicho al varón y a la mujer que tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu cónyuge. Y el cuerpo de tu cónyuge no es de él.
te pertenece a ti. Si vives dentro de ese límite, estás dentro del orden de Dios. Pero si tú te extralimitas y dices, no, mi cuerpo lo quiero compartir con alguien más, y lo comparte, porque finalmente Dios le da libertad. Le dice, no lo hagas, es por tu bien, nos pone límites. Circula dentro de estos límites, eres libre dentro de estos límites. Es por tu seguridad, es por tu bienestar, es por tu desarrollo. Tú tienes la libertad de permanecer allí, pero también te he dado la libertad, si no quieres permanecer ahí, salte, bríncate en las trancas, a ver qué pasa. Y entonces alguien se sale y empieza por ahí con ojitos. Empieza con mensajitos. Empieza con un besito. Primero es al aire, después es pegadito. Dios nos dio libertad. Pero si yo quiero vivir dentro del orden de Dios, entonces yo voy a atender los límites. Por eso, hijos, a ver cuántos hijos hay acá, levanten la mano. Todos los que son hijos, no son casados, solteros, levanten la mano, digan amén. Así hay. Dios le ha delegado esa autoridad a sus padres para ponerles límites por su seguridad. Quiere que vivan seguros ustedes. Por eso les dicen, no hagas esto, no hagas aquello. Pero entonces, ¿qué voy a hacer, papá? Todo lo demás que te estoy diciendo fuera de eso. Y entonces el niño, y hace su coraje. Se enoja. Aunque después reaccionan, ¿verdad? Así ya. Y es que, mire, eso del coraje es porque hemos vivido en una cultura que no tiene límites. Una cultura que hace lo que se le pega la gana. Una cultura que no se autogobierna. Por eso, los que conducimos, nuestra cultura nos ha dicho que el amarillo es para acelerar. Nuestra cultura nos ha dicho que donde hay una sillita blanco con azul, esa es pura falacia, es fantasía. Tú estaciónate. Y a veces algunos hacemos cuando alguien se estaciona allí y sale caminando bien. Estamos esperando que baje la silla de ruedas y no. Se va al supermercado, regresa, se sube como si nada, rompiendo las leyes, viviendo fuera del orden de Dios. Para alguien dirá, ay hermano, qué trivialidades está usted mencionando en este mensaje. No son trivialidades, hermano. Es la autoridad de Dios que ha sido delegada a los hombres, que los hombres están ejerciendo. Y si queremos vivir en el gobierno de Dios, yo me tengo que someter. Por eso cuando he visto a un hermanito que otro, no muchos, nada más así, 5, estacionarse donde no deben, pararse donde no deben, circular a la velocidad que ahí está diciendo que no circulen, o hermanitos que son muy cristianos, son muy emotivos aquí en el templo, son muy emocionalistas, expresan sus emociones, pero cuando están allá rompen los límites de Dios. Y entonces se rebelan a su esposo, a su esposa, a sus padres. Se rebelan en su trabajo porque le dice la hora de llegada es a las 8. Y entonces, total, mi jefe es bonachón. Le voy a decir que si antes le invitaba a la chela, hoy le invita a la coca, porque ya es cristiano. ¿Ya? Total, le invito a la coca para que se le baje y entonces ya puedo llegar 10 minutos tarde. Todo eso es vivir fuera del orden de Dios. Entonces, si yo quiero vivir bajo el orden de Dios, yo tengo que someterme primero a través de mi autogobierno. Mire, los límites ahí ya le anotaron, o leyes son para nuestra seguridad. La libertad se vive mediante el autogobierno. Y la persona que se autogobierna podrá ejercer el gobierno sobre las instituciones a la manera de Dios. Por eso, puede haber familias cristianas que no viven en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se someten por el autogobierno al orden de Dios, pero sí quieren gobernar su familia. Entonces la están gobernando, sí, pero fuera del orden de Dios.
Hay quienes tienen su empleo o tienen su empresa o tienen su trabajo, y entonces ellos mismos no se someten con el autogobierno al orden de Dios, pero sí exigen y demandan que otros se sometan al orden que ellos ponen. Eso se llama tiranía, combinado con anarquía, porque él hace lo que se le pega la gana, no se somete al gobierno de Dios. Y entonces eso trae caos. Ahora, si alguien quiere vivir en ese aparente libertinaje, le va a traer la incapacidad para gobernar. No importa que sea pastor, si no se autogobierna, puede estar viviendo una crisis en su hogar. Está trayendo caos a su casa. No importa que aparentemente él sea muy ordenado, muy administrativo para hacer las cosas. Si esa persona puede tener todo una empresa, pero él no se somete a Dios, finalmente su empresa va a experimentar el caos. No importa qué presidente gobierne una nación, por más bonito que habla, si él como persona no se somete por el autogobierno al orden de Dios, va a traer caos a su nación. Es un principio. Si no nos sometemos por el autogobierno a Dios, entonces lo que gobernemos va a traer caos. Entonces lo podemos ilustrar de esta manera invertida, cuando el hombre es el origen del gobierno. Y vamos a terminar con esto. Cuando el hombre es el origen del gobierno, entonces el Estado, hasta le llamamos que el Estado es soberano. En el gobierno de Dios, ¿quién es soberano? Dios. Pero en el gobierno donde el hombre es el centro, él dice que el soberano es el Estado. Entonces el Estado gobierna por su soberanía, quiere gobernar a las instituciones, la familia y la iglesia, y entonces ahora está estableciendo directrices para decir: la familia ya no es hombre-mujer, ahora la familia va a ser hombre-hombre y mujer. Y si no pueden tener hijos, pueden adoptarlos, lo autorizo. Está estableciendo una tiranía, la famosa soberanía del Estado. ¿Y sabe por qué eso puede pervivir? Porque si regresamos al otro esquema, el que está dos antes, donde el centro del gobierno, la cabeza del gobierno, la soberanía del gobierno, ¿quién es? Dios. Y Dios establece su autoridad sobre el individuo a través de su conciencia, a través de su mente, a través de su espíritu, para entender el gobierno de Dios y con ese entendimiento gobernar las instituciones. Pero regresamos ahora al siguiente, y entonces vemos que nuestra cultura nos dice que el soberano es el Estado, y el Estado está perdido, no está conectado con Dios. La mayoría de los estados en el mundo no están conectados con Dios y están migrando hacia establecer una tiranía con la institución de la familia en todo el mundo. Y están también migrando porque quieren establecer una tiranía sobre la iglesia o las iglesias, como dice la Constitución. Y entonces quieren dominar a las iglesias. Y luego, como los individuos pertenecen a esa familia y a alguna iglesia, entonces están finalmente siendo dominados y está quedando afuera del individuo su conciencia. De tal manera que muchos jóvenes se están sintiendo apabullados por estas leyes que se están poniendo, donde ahora sí se pueden casar, hombre, mujer, sí pueden adoptar, sí pueden, ¿cómo se dice cuando están embarazadas? Si pueden abortar. Entonces la muchachita cristiana que se embaraza ya lo piensa: bueno, pues es que como la ley lo permite, entonces tal vez yo pueda abortar. Y aunque no le diga a mi papá y a mi mamá, lo hago antes de los 3 meses, nadie se va a dar cuenta. Total, el gobierno lo aprueba. Entonces lo que está haciendo este individuo es que se está enajenando de su conciencia,
porque sabe que el orden de Dios es respetar la vida, entonces se está enajenando, se está separando y está decidiendo someterse a la tiranía de la ley que está permitiendo esto, lo cual no es correcto, y entonces ha perdido su conciencia. El verdadero reto para la iglesia del siglo XXI, en este tiempo posmoderno, no va a ser en las formas, va a ser en la conciencia. Va a ser en la conexión que tenemos con Dios de lo que es correcto y no es correcto. Ahí va a estar el verdadero reto para la iglesia. Y muchos puede ser que pierdan la batalla porque se van a sentir apabullados por toda esta presión de los estados soberanos. Pero miren lo que hizo Pablo. Pablo lo apresaron por algo que no era correcto. Él tenía derecho de hacer algo. Entonces lo apresaron. Y entonces él se opuso al gobierno. Pero no renunció a su conciencia, a ese capital interno que le hace obedecer y someterse al gobierno de Dios. Y entonces él prefirió obedecer a Dios y en ese sentido desobedecer a las autoridades. Cuando estoy dispuesto a someterme al orden de Dios, al gobierno de Dios, voy a ser capaz de decirle a mis autoridades: me rebelo ante lo que me estás diciendo, porque tú me puedes poner reglas para el ordenamiento, pero cuando me quieres poner reglas en mi conciencia se somete a Dios, no a los hombres. Y entonces ahí nos tenemos que plantar la iglesia. Ahí tenemos que caminar firmes. No podemos permitir que las leyes sometan al individuo, lo enajenen de su conciencia, lo hagan rebelde a Dios y obediente a la maldad. Por eso digo que el reto para la iglesia de este siglo va a ser en su conciencia. Pero Dios tiene una respuesta para nosotros. ¿Cómo autogobernarme? Deme 2 minutos más. Gálatas 2:20 dice, ¿quiere leer conmigo fuerte? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo es el medio que Dios ha provisto para que yo recupere mi autogobierno y me someta al gobierno de Dios y pueda funcionar en el plan de la historia transformadora completa de Dios, donde todo lo que yo hago le va a dar gloria a Él y voy a vivir para Él. Por eso dice San Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso, por más intentos que hagan las personas que no tienen el conocimiento de Dios de traer bendición, restauración a los gobiernos, a las ciudades, a las naciones, si su vida misma no se autogobierna al gobierno de Dios, lo único que van a traer es caos, porque no comprenden cómo Dios quiere establecer su gobierno. Entonces hay 4 pasos sencillos. Primero, comience por establecer una relación de pacto con el Padre. Yo no sé si aquí hay personas que han estado tratando de hacer mejor las cosas en su hogar, con sus hijos, con su cónyuge, en su trabajo, en su escuela, y no han podido. Tendríamos que hacer un análisis, una autoevaluación, si realmente yo vivo en pacto con mi Padre. ¿Recuerda cómo le llamamos al año 2019? Año de pacto. Aprendimos que vivir en pacto tiene que ver con que nosotros aprendamos a que los compromisos que hagamos con Dios son perpetuos, son para siempre, son inquebrantables, no se rompen, son irreversibles, no se echan para atrás, son irrevocables, no se cambian. Y cuando yo hago un compromiso de vivir para Dios, vivir bajo su gobierno, no tiene marcha atrás. Tendría yo que evaluar el compromiso que hice con Dios cuando le entregué mi vida. ¿Fue condicional o fue incondicional? ¿Fue un verdadero pacto donde le dije, Señor, lo que venga,
yo quiero vivir para ti. O fue un pacto donde le dije, Señor, donde me convenga, me acerco a ti. Donde no, déjame vivir libre, déjame hacer lo que yo quiera. Eso no es un pacto. Eso es un engaño. Aunque a Dios no lo engañamos. Entonces tendríamos que analizar, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo en el orden de Dios? ¿Estoy experimentando transformación? Y si no, entonces, ¿qué clase de pacto establecí con Dios? Segundo, profundice en la ley moral, los 10 mandamientos, entender que eso es para que vivamos bajo el gobierno de Dios en nuestra relación con Él, en nuestra relación con nuestro prójimo y en nuestra relación con la creación. Lo tercero, pues tiene que ver con cositas prácticas. Despójese de hábitos tóxicos. Y comience por su casa. Y creo que esto lo mencioné la última vez acerca de la dignidad. Está cruzando los límites de no respetar a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. Lo maldice, lo maltrata o la maltrata. Cambie sus hábitos. Eso no tiene que ver con Señor, cámbiame. Dios ya hizo lo que tenía que hacer a través de Cristo Jesús, nos puso la mente de Cristo. Lo que sigue es que yo tome decisiones. Y eso no es emocional, eso es racional. Claro, luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, pero por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y entonces yo tengo que rendirle al Señor toda esa tendencia pecaminosa y decirle, Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, pero yo decido hoy empezar a respetar a mi cónyuge, empezar a respetar a mis padres, empezar a llegar temprano, empezar a respetar la línea de la carretera, empezar a cuidar la creación de Dios, no tirar la basura. Son tantas cosas de sentido común, hermano. Todo lo queremos espiritualizar. No, todo es espiritual. Todo es espiritual, lo físico, lo material, mi espíritu, todo es espiritual. Todo es una sola cosa que vivimos para el Señor dentro de su orden, dentro de su gobierno. No es un gobierno para el espiritual y lo otro, un gobierno de mi propio corazón. Es todo el gobierno de Dios. ¿Qué estoy viviendo yo? ¿Qué estoy experimentando yo? ¿Hay quebranto en mi vida? ¿Hay quebranto en mi familia? ¿Hay quebranto en mi trabajo? ¿Siento que no avanzo? Bueno, este va a ser un año de oportunidad, un año de reto. Yo no sé cuántos lleguemos a diciembre, porque yo estoy hablando como si fuera a llegar. Pero mire, mientras hay vida, hay oportunidad. Aquí hay integrantes de familias que están diciendo, ay, ¿cómo no vino mi marido para escuchar esto? Olvídese de su marido. Esto tiene que ver conmigo, con usted, es personal. La transformación no viene cuando cambia el de al lado. La transformación viene cuando comienza en mi interior. ¿Hay quienes han estado luchando? Viven en desorden fuera del gobierno de Dios. Estos aparatitos que son toda una bendición, para algunos se han convertido en toda una maldición. Han destruido su vida moral. Han destruido sus expectativas de vida. Los han enajenado de su propia familia porque ya no la saludan. Están pegados allí. Adolescentes, niños. Hay otros que han sido enajenados por su trabajo. El único lugar donde se hallan es en el trabajo. Por eso trabajan 10, 15, 16 horas. Y si fuera posible, el turno nocturno para no llegar a la casa, porque no aguanto estar en mi casa. ¿Sabe por qué? Simplemente no hay autogobierno para someternos voluntariamente al gobierno de Dios. Ahí empieza todo. Este año Dios quiere traer transformación profunda, hermano, a su familia. Todos nos hemos equivocado. Mis hijos me están ayudando. Yo los estoy ayudando. No somos perfectos. Quítese de la idea, quitémonos de la idea pretender mostrar perfección. No somos perfectos. Estamos en un proceso de transformación, pero hay quienes han tirado la toalla y han dicho, ya no quiero nada. Este matrimonio no se va a arreglar. Mi vida espiritual jamás va a mejorar. Mi vida moral menos. Y tiran la toalla. No, hermano.
Dios es un Dios de oportunidades y un Dios de misericordias. Hoy quiere dar la prueba de que Él puede restaurar nuestras vidas en la área que sea, en el área que sea. Incline su rostro, le invito a estar de pie. Y si alguien siente una tremenda oportunidad de dejar sus cargas ahora y decirle: Señor, yo quiero vivir en la libertad que tú me has dado, en los límites que tú me has dado, quiero vivir bajo tu gobierno en estas áreas. Puede pasar al altar, hermano. Vamos a presentarle este altar al Señor, porque todos necesitamos del Señor, porque todos necesitamos de Él. Yo creo que aquí es el momento para que alguna persona tome esa oportunidad que el Señor le está dando, la tome de verdad y le diga: Señor, este año va a ser un año de transformación, un año de vivir bajo tu gobierno, un año de experimentar profunda transformación.